Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar con nuestras clases en línea. El tema con el que vamos a iniciar es el método de la ruta crítica, por sus siglas en inglés CPM, Critical Path Method. El método de la ruta crítica es una herramienta que nos sirve para llevar a cabo la planeación y el control de un proyecto. Para poder utilizar esta herramienta, lo primero que tenemos que hacer es enlistar todas las actividades que componen el proyecto. Por ejemplo, aquí en el pizarrón tenemos que nuestro proyecto está compuesto por 9 actividades, las cuales las vamos a denominar con las letras del alfabeto. Posteriormente, en la segunda columna tenemos las relaciones de precedencia. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que si nuestro proyecto fuera la construcción de un edificio, nosotros no podemos empezar a levantar las bardas sin antes haber hecho los cimientos. Y para hacer los cimientos no podemos hacerlos si antes no contamos con un plano arquitectónico. Entonces, primero hay que hacer el plano arquitectónico. Una vez que tengamos el plano arquitectónico, podemos construir los cimientos y hasta que tengamos los cimientos podemos empezar a levantar las bardas. Entonces, en esta segunda columna pondremos esas relaciones de precedencia. Vamos a ver nuestro ejemplo. Por ejemplo, aquí la información que tenemos en sus copias que les envié, tenemos que la actividad A se refiere a la elaboración de los planos arquitectónicos y no hay ninguna actividad que le preceda. Es decir, el proyecto lo podemos iniciar con la actividad A. Y lo mismo sucede con la actividad B. La actividad B se refiere a identificar nuevos arrendatarios potenciales. Entonces, si se fijan, estas dos actividades, la actividad A y la actividad B, no tienen ninguna relación de precedencia. Lo que quiere decir es que desde el inicio del proyecto podemos iniciar con la actividad A y la actividad B. Sin embargo, para que nosotros realicemos la actividad C, no la podemos iniciar hasta que hayamos terminado la actividad A. Entonces, en este ejemplo, la actividad C se refiere a elaborar folletos informativos. Entonces, para que nosotros podamos elaborar esos folletos informativos, primero tenemos que haber tenido los planos arquitectónicos que están denominados con la letra A, ¿sí? Entonces, primero yo tengo los planos arquitectónicos y una vez con esos planos arquitectónicos yo puedo elaborar los folletos informativos donde indiquen las características de la construcción. Lo mismo sucede para la actividad D y E. La actividad D se refiere a seleccionar contratistas para la construcción. Entonces, yo no puedo seleccionar a los contratistas si antes no tengo los planos arquitectónicos. Después, la actividad E se refiere a solicitar los permisos de construcción. Para que yo pueda solicitar esos permisos de construcción, primero tengo que haber terminado los planos arquitectónicos. Una vez que tengo los planos arquitectónicos, entonces ahora sí con ellos ya puedo ir y solicitar los permisos para construir. Después, la actividad F se refiere a la aprobación de los permisos. Para que a mí me puedan aprobar los permisos de construcción, tengo que haber terminado la actividad E, que se refiere a los permisos de construcción. Es decir, primero tengo que haber solicitado los permisos de construcción para que en las oficinas me puedan aprobar esos permisos. Entonces, primero solicito los permisos para que me puedan aprobar esos permisos de construcción. Después, para hacer la actividad G, que se refiere a realizar la construcción, no puedo realizar la construcción si antes no terminé la actividad D y F.
En este ejemplo, la actividad D se refiere a seleccionar los contratistas. Primero selecciono los contratistas y entonces ahora sí ya puedo iniciar con la construcción. Y la actividad F es los permisos. Hasta que tengamos los permisos de construcción, podemos empezar la construcción. Entonces, para hacer G, tengo yo que haber primero terminado la actividad D, que es la selección de los contratistas, y la actividad F, que es tener los permisos de construcción. Entonces, una vez que yo tenga a los contratistas y los permisos de construcción, entonces ahora sí puedo iniciar G, que se refiere a iniciar la construcción. Después, para hacer la actividad H, que es finalizar los contratos con los arrendatarios, no puedo finalizar esos contratos con los arrendatarios si antes no terminé la actividad B y la actividad C. Para hacer la actividad I, no puedo iniciar la actividad I hasta que yo no haya terminado la actividad G y la actividad H. Entonces, a eso se refiere esta segunda columna, que es establecer las relaciones de precedencia. Otro requisito del método de la ruta crítica es que debemos establecer o conocer el tiempo que dura cada actividad. En este caso, en esta tercera columna, aquí tenemos especificado en este ejemplo, está en semanas, el número de semanas que necesitamos para llevar a cabo cada una de las actividades. Por ejemplo, la actividad A, sabemos que requiere de 5 semanas, la actividad B requiere de 6 semanas. ¿Cómo establecemos nosotros el tiempo de duración de cada actividad? En este caso puede ser que debido a la experiencia con la que cuenta la empresa, sabemos ese tiempo de duración. Entonces, en el método de la ruta crítica estamos suponiendo que conocemos la duración de cada una de las actividades. Una vez que tenemos esta información, necesitamos hacer un diagrama. Para hacer este diagrama de redes, vamos a utilizar dos símbolos. Uno de ellos son las flechas. Son flechas. Y con estas flechas vamos a representar las actividades. Una flecha para cada actividad. Entonces, si en nuestro ejemplo tenemos 9 actividades, pues vamos a tener que tener 9 flechas representando cada flecha a cada una de esas actividades. Y otro símbolo que vamos a utilizar para la elaboración de estas redes es un círculo al que le llamamos nodo, y en este caso los nodos de nuestra red van a representar los eventos. ¿Qué es un evento? Es una fecha de inicio o una fecha de terminación de cada una de las actividades. Entonces, los dos símbolos básicos del método de la ruta crítica son las flechas y los nodos. Que como ya dijimos, las flechas representan las actividades del proyecto y los nodos, los eventos. ¿Y qué entendemos por un evento? Un evento es una fecha de inicio o terminación de una actividad. Entonces, en nuestro caso, como vamos a manejar nuestra red, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a anotar aquí nuestro nodo 1 y este nodo 1 representa un evento. ¿Qué es lo que representa este nodo? Es la fecha de inicio de nuestro proyecto. Entonces, iniciamos nuestro proyecto y de acuerdo con nuestras relaciones de precedencia, lo iniciamos con la actividad A y B porque estas dos actividades no tienen ninguna relación de precedencia. Entonces, iniciamos el proyecto con la actividad A y B. Entonces, aquí vamos a anotar que el proyecto lo iniciamos con la actividad A y con la actividad B. Y como ninguna de las dos tiene actividades que le precedan, entonces las dos actividades las podríamos iniciar desde el inicio del proyecto. Entonces ya quedamos. El nodo 1 representa la fecha de inicio del proyecto y entonces aquí vamos a tener que poner otro nodo
y este nodo va a representar la fecha en que terminamos la actividad A, que habíamos quedado que la actividad se refiere a los planos arquitectónicos, ¿sí? Entonces aquí el nodo 2 representa la fecha en que terminamos la actividad A, y lo mismo vamos a hacer para la actividad B. Vamos a poner aquí un nodo al que le vamos a denominar nodo 3, y este nodo representa la fecha en que terminamos B. Después, para hacer la actividad C, tenemos que haber terminado la actividad A. Entonces, como ya dijimos, el nodo 2 representa la fecha en que terminamos A, y entonces terminamos A y podemos iniciar la actividad C. Después, para hacer la actividad D, no la podemos iniciar hasta que haya terminado A. Entonces ponemos aquí que terminamos la actividad A y podemos iniciar la actividad D. Para la actividad D, E no la podemos iniciar hasta que ya hemos terminado A. Este nodo representa la fecha en que terminamos A, entonces terminamos A y podemos iniciar la actividad E. Entonces ya tenemos aquí. Para hacer la actividad C, D y E, las podemos empezar a realizar una vez que terminamos A. Terminamos A y podemos empezar con estas 3 actividades. Después, para hacer la actividad F, no la podemos hacer hasta que ya hemos terminado E. Entonces vamos a ponerle aquí un nodo a E. Bueno, en este caso, aquí tendré yo que poner que el nodo 4 representa la fecha en que termino C, el nodo 5 representa la fecha en que termino la actividad D, y el nodo 6 representa la fecha en que termino la actividad D. Entonces, para hacer la actividad F, tengo yo que haber terminado primero la actividad D. Entonces, este nodo representa la fecha en que terminó E y puedo iniciar con la actividad F. Después, para hacer la actividad G, no puedo iniciar la actividad G hasta que no haya terminado yo la actividad D y F. La actividad D y F. Entonces, para hacer G, tengo que haber acabado la actividad D y la actividad F. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí un nodo que represente la fecha en que termino yo D y F. Entonces, en este ejemplo, vamos a borrar este nodo y vamos a cambiar la red. Entonces vamos a tener que aquí, este sería el nodo 5, la fecha en que acabamos C, y el nodo 6 representa la fecha en que acabamos D y F. Entonces, si se fijan, lo que hicimos fue unir las flechas de la actividad D y F. Entonces, en este ejemplo, el nodo 6 está representando la fecha en que terminó D y la fecha en que terminó F. Entonces, aquí en este nodo dice, una vez que termine D y también termine F, entonces ahora sí, ya puedo iniciar con la actividad G. Entonces, para hacer G, debo de haber yo terminado D y F. Para hacer G, debo yo haber terminado la actividad D y F. Termino D y F, que está representado por este nodo, y entonces ahora sí, ya puedo iniciar la actividad G. Después, para hacer H, tengo que haber terminado la actividad B y C. B y C. Entonces, en este caso, C la vamos a tener que mover de lugar. Entonces, la vamos a borrar de aquí. Y la vamos a anotar aquí. Aquí vamos a tener a C, que la está conectando con el nodo 2. Como C la está conectando con el nodo 2, quiere decir que para hacer C, tengo que haber terminado A. Para hacer C, tengo que haber terminado. Termino A y puedo iniciar C. Y después tenemos que, para hacer H,
tengo que haber acabado B y C. Entonces el nodo 3 está representando la fecha en que termino B y termino C. Entonces una vez que termino la actividad B y C, entonces ya puedo iniciar con H. Para iniciar H tengo que haber acabado la actividad B y C. Y después para hacer I tengo que haber acabado la actividad G y H. Tengo que haber acabado la actividad G y H. Todo lo que vamos a hacer aquí un nodo. Si se fijan, vamos a tener que mover los números, la numeración de los nodos. Este va a ser el nodo 4. Este va a ser el nodo 5. Y aquí vamos a tener el nodo 6. H. La vamos a llevar aquí. Y entonces de esta forma estará H. Entonces, de acuerdo aquí a nuestras relaciones de precedencia, para hacer I, tengo que haber acabado G y H. Entonces, el nodo 6 representa la fecha en que termino G y termino H. Y una vez que terminé G y H, entonces ahora sí, puedo iniciar la actividad I. Y finalmente, ponemos un último nodo. Y este nodo 7 representa la fecha en que termino I. Y como I es la última actividad del proyecto, una vez que termino I, concluye el proyecto, por lo tanto, el nodo 7 representa la fecha en que termina mi proyecto. Entonces, si ustedes se fijan, el nodo 1 representa la fecha en que inicia el proyecto y el nodo 7 representa la fecha en que termino mi proyecto, y en esta red estoy estableciendo las relaciones de precedencia de cada una de ellas. Entonces, antes de iniciar la siguiente etapa, tenemos que revisar que efectivamente nuestra red está representando esas relaciones de precedencia. Entonces revisamos, para hacer A y B, empiezan desde el inicio del proyecto porque no tienen ninguna actividad que les preceda. Entonces, desde el inicio del proyecto puedo iniciar A y B de manera simultánea. Después, para hacer C, D y E, tengo que haber acabado A, entonces termino A y puedo iniciar yo con la actividad C, D y E. Esta es la actividad E. Para hacer F, tengo que haber acabado E, termino E y entonces puedo iniciar la actividad F. Para hacer G, voy a terminar yo D y F. D y F. Para hacer G, tengo que haber terminado D y F. El nodo 5 representa la fecha que termino D y F y entonces ya puedo iniciar G. Para hacer H, tengo que haber terminado primero B y C. Para hacer H, tengo que haber acabado la actividad B y C. Y para hacer I, tengo que haber acabado la actividad G y H. Entonces termino I y como ya no hay más actividades, entonces el nodo 7 representa la fecha en que terminamos el proyecto. Ahora, una vez que revisamos que están bien nuestras relaciones de precedencia, procedemos a poner el tiempo de cada una de las actividades. Entonces aquí, por ejemplo, quedamos que la actividad A tiene una duración de 5 semanas. Entonces A dura 5 semanas. Aquí voy a poner el número 5, que creo que casi no se ve. La actividad B tiene una duración de 6 semanas. C dura 4 semanas. D, 3 semanas. E, 1 semana. F, 4 semanas. G tiene una duración de 14 semanas. H, 12 semanas. Y la actividad I tiene una duración de 2 semanas. Entonces, esta sería la primera parte del tema del método de la ruta crítica, que sería la construcción de nuestra red con las relaciones de precedencia. Y en un segundo video vamos a explicar
cómo hacer el cálculo de la ruta crítica. Espero sus preguntas en Facebook y posteriormente continuaremos un segundo video para hacer el cálculo de nuestra ruta crítica. Entonces los veo en el segundo video.